Hola chicos, qué gusto poder estar en contacto con ustedes, aunque sea de manera virtual. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Estuvimos viendo la última clase de teoría literaria, vamos a continuar con teoría literaria y el tema de hoy es figuras literarias. Las figuras literarias, como ustedes recordarán, son recursos que utiliza el poeta para que sus textos literarios sean más bellos. Estos recursos le permiten suprimir, le permiten agregar, le permiten cambiar, incluso ir en contra de la ortografía, de la gramática, de la sintaxis, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad es que el texto sea más bello, ¿no? Y estos recursos le van a permitir darle mayor belleza y expresividad al texto. En la literatura tenemos muchísimas figuras literarias. Hay 4 grupos de ellas, que vamos a ver solamente alguna de ellas de cada grupo. Por ejemplo, tenemos las figuras que están agrupadas como figuras de construcción, que tienen que ver con la construcción del verso, que alteran justamente a elementos sintácticos del mismo verso. Tenemos el polisílleto. El polisílleto es una figura que consiste en el uso repetitivo de las conjunciones. Generalmente la conjunción y, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el verso y la miró y la besó. El repetir esa i ya es un polisílleto, ¿no? Porque el uso correcto debería decir, ¿no? Solamente la miró y la besó. Pero el agregar esa i, y podrían ser muchas más i dentro del verso, ¿no? Pero eso, con solamente repetir ya 2 veces la conjunción i, estamos realizando la figura del polisílleto, ¿no? Y sirve para darle la misma fuerza a cada expresión. Luego tenemos el asíndeto, que sería lo contrario del polisíndeto. Es en una numeración, pero ya no se coloca la conjunción, sino comas, ¿no? Por ejemplo, podría ser la vi pálida, coma, triste, coma, pensativa. Eso es un asíndeto, ¿no? Se han suprimido las conjunciones y solo se colocan las comas, ¿no? Que le da mayor ligereza al verso. Otra figura literaria tenemos la reduplicación. La reduplicación consiste en repetir a lo largo del verso la misma palabra o frase. Por ejemplo, vivir, 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 quiero contigo, ¿no? Esa repetición, basta con 2 repeticiones, ya se está realizando una reduplicación. Tenemos otro verso, otra figura, la perífrasis, muy usada en la literatura clásica. Por ejemplo, en la Ilíada, la Odisea se utilizan muchas perífrasis. La literatura griega está llena de perífrasis y nuestra historia también, ¿no? Dentro de la literatura, por ejemplo, perífrasis conocidas, el de los pies ligeros, que hace referencia a Aquiles, el Cid Campeador, que hace referencia a Rodrigo Díaz de Vivar, y en la historia, por ejemplo, tenemos el Brujo de los Andes, que hace referencia a Cáceres, ¿no? Y así podríamos enumerar muchas perífrasis que nosotros también utilizamos en nuestro hablar cotidiano. Luego tenemos elipsis. La elipsis consiste en suprimir una palabra, que generalmente es un verbo, y se suprime porque es innecesario repetirlo porque ya ha sido dicho anteriormente, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la coma elíptica. Por ejemplo, una elipsis muy conocida es: mi lira tiene un canto, mi canto un ideal. Podría haber dicho mi canto tiene un ideal, pero como yo lo dije en el verso anterior, entonces ya no se repite y solamente que el verso queda: mi lira tiene un canto, mi verso, coma, un ideal. Suprimimos el verbo tiene. Eso es una elipsis. Luego tenemos el hipérbato. El hipérbato es el desorden de la oración. Normalmente o gramaticalmente debería estar el sujeto y el predicado, el sustantivo y el adjetivo. Pero alterar este orden, eso es un hipérbato. Y se hace generalmente para obtener una eufonía, un mejor sonido, ¿no? Que suene mejor. Por ejemplo, Becker acostumbraba a utilizar muchos hipérbatos dentro de sus versos, ¿no? Uno de los hipérbatos más conocidos es el de la rima 53, el que dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Porque gramaticalmente debería haber sido, ¿no? Las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Pero si se dice así, ya no tiene la musicalidad ni la rima que Becker deseaba para su verso. Entonces, desordena las palabras y obtiene la musicalidad, se escucha mejor. Entonces, en eso consiste un hipérbato. Luego tenemos las figuras de dicción. Las figuras de dicción tienen que ver con el sonido, todas las que tengan e involucran el sonido de un verso. Por ejemplo, la anáfora.
La anáfora consiste en repetir la misma palabra al comienzo de un verso, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Amada mía, te estaré esperando. El siguiente verso, amada mía, siempre te recuerdo. El repetir amada mía al comienzo de cada verso, anáfora. Podría repetirse 2, 3, 4 o a lo largo de todos los versos. Luego tenemos lo contrario, que sería la epífora, que es repetir, pero ya no al comienzo, sino al final del verso. Por ejemplo, utilizando las mismas palabras, ¿no? Siempre te esperaré, amada mía, ¿no? Siempre te recordaré, amada mía. El decir amada mía al final, esa es una epífora. Luego tenemos la concatenación. La concatenación consiste en empezar un verso con la misma palabra que se ha terminado el verso anterior. Por ejemplo, siempre te esperaré, amada mía. Y el siguiente verso empezamos con amada mía también. Amada mía, siempre te llevaré en mi corazón. Entonces terminé con amada mía un verso y continúo el segundo verso con la misma palabra. A eso se le llama concatenación. Luego tenemos la onomatopeya. La onomatopeya consiste en reproducir en palabras algún sonido, puede ser de la naturaleza o puede ser algún sonido artificial. Por ejemplo, decir tic-tac es una onomatopeya, toc-toc, ¿no? O los sonidos que producen los animales, ¿no? El decir miau, decir guau, el kikiriki, todos estos son onomatopeyas. Luego el otro grupo son las figuras de pensamiento. Las figuras de pensamiento tenemos entre ellas el epíteto, que es una de las figuras más conocidas, que consiste en colocarle un adjetivo a un sustantivo, pero un adjetivo inherente a él, ¿no? Que muchas veces podríamos pensar que está de más decirlo, pero justamente se menciona para darle mayor expresividad, mayor fuerza. Por ejemplo, decir sangre roja, ¿no? Porque no hay sangre de otro color, la sangre es roja siempre. Pero el mencionarlo, pues eso es un epíteto y le da mayor fuerza a la expresividad. O decir, por ejemplo, hielo helado, nieve blanca, ¿no? Todos esos son epítetos. Luego tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿no? No es que sea irreal, porque tiene una base real, pero se exagera, ¿no? Y también lo utilizamos mucho en el hablar diario. Es decir, por ejemplo, te esperé un siglo, ¿no? Esperamos mucho tiempo y exageramos y decimos te esperé un siglo. Ese es un hipérbole. O decir, por ejemplo, te amaré hasta el infinito, ¿no? Son exageraciones que son hipérboles. Luego tenemos la prosopopeya. La prosopopeya, también conocida como animación, consiste en darle vida a seres inertes o darle tratamiento humano a los objetos, ¿no? Decir, por ejemplo, las flores repiten tu nombre, ¿no? Las flores sabemos pues que no tienen esa cualidad, ¿no? Que solo pertenece a los seres humanos. Entonces el decir repiten tu nombre es una prosopopeya. O decir, por ejemplo, hasta las piedras se enternecen con tu mirada, ¿no? Esa característica de enternecer solo le pertenece al ser humano. El dársela a la piedra consiste, pues sería una prosopopeya. Luego tenemos el símil. El símil es una comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza, ¿no? Decir, por ejemplo, tus cabellos son hilos de plata, ¿no? Símil. Decir, por ejemplo, tus ojos son dos luceros, que son símiles bastante conocidos. O tus dientes son perlas, otro símil. Sinestesia. La sinestesia consiste en darle una cualidad, una característica a un elemento, pero una característica imposible porque ese elemento se percibe por otro sentido. Por ejemplo, nosotros percibimos el sabor. El sabor lo percibimos con el gusto. Si nosotros le colocamos una cualidad que se puede percibir por la vista, eso sería una sinestesia, decir sabor amargo, por ejemplo, ¿no? O decir, por ejemplo, dulce mirada también, ¿no? Porque nosotros la mirada la percibimos por la vista, es decir, dulce, le estamos colocando una característica imposible, pero hace despertar a nuestros sentidos. Para eso lo utilizan los poetas, para despertar otros sentidos. Nos imaginamos una mirada dulce, puede ser una mirada agradable, porque siempre lo dulce se asocia a lo positivo. Luego tenemos la paradoja. La paradoja es una contradicción, ¿no? Por ejemplo, decir, mientras más trato de olvidarte, más te recuerdo, ¿no? Es una contradicción, porque si está tratando de olvidar, ¿cómo lo va a recordar? Pero
Justamente en eso consiste pues la paradoja, ¿no? En contradecir. O decir, estás tan lejos y te siento tan cerca. Contradicción es una paradoja. La deprecación es un ruego, un pedido. Por ejemplo, regresa pronto, deprecación. O las que utilizaba Mariano Melgar en sus yarabíes, cuando dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Es una deprecación. Y por último, las figuras literarias de significado. Por ejemplo, tenemos la metáfora, que es una de las más utilizadas en la literatura. La metáfora consiste también en comparar, ¿no?, dos elementos, pero sin utilizar el nexo común. Generalmente el término real en una metáfora desaparece. Utilizando el mismo ejemplo que puse para el símil, por ejemplo con los cabellos, ¿no? En símil era tus cabellos son como hilo de plata. Para una metáfora sería tus hilos de plata brillan sobre tu cabeza. Ya no digo cabello, ¿por qué? Porque ha sido sustituido por el término metafórico que son hilos de plata. O decir, por ejemplo, ¿no?, observaba el algodón en el cielo, haciendo referencia a las nubes. Desaparece el término real y solo queda el término metafórico. Luego tenemos el sinécdoque. El sinécdoque, al igual que la metáfora, también es utilizar un nombre reemplazando a otro. Pero aquí ya no se relacionan porque se parecen, sino la sustitución es porque uno es parte del otro, ¿no? Por ejemplo, decir, viene a pedir tu mano, ¿no? En realidad no se viene a pedir solo la mano de la chica, no viene a pedir, pues quiere llevársela, ¿no? Pero solamente se utiliza una parte de ella y decir, viene a pedir tu mano. Ese es un sinécdoque. O también puede ser la relación de género-especie y decir, por ejemplo, fue atacado por el felino y de repente no hace referencia a un tigre, ¿no? Entonces se utiliza toda la especie, decir felino, en lugar de decir el nombre del animal. Entonces hay una sustitución de término. Luego tenemos la metonimia, que también es sustitución, pero en este caso es una sustitución por dos elementos que se relacionan entre sí, que hay una estrecha relación de existencia. Por ejemplo, podría decir, a mí me gusta Luis Miguel, pero no es que me guste Luis Miguel como persona, sino es que me gusta la música que produce Luis Miguel. Entonces estoy sustituyendo la obra por el autor. El autor por la obra. O podría decir, por ejemplo, el sol le hizo daño. Y en realidad no es que el sol le haya hecho daño, ¿no?, sino lo que produjo el sol, que es el calor, ¿no?, le puede haber dado de repente una insolación. Entonces, en eso consiste una metonimia, en sustituir un elemento por otro, pero donde haya una estrecha relación. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso de las figuras que hemos estudiado. Número 1 dice, en una noche estrellada, a lo lejos, escuché un cacareo de las gallinas. Aquí tenemos la figura literaria, cacareo, reproducción de un sonido. Entonces esto es una onomatopeya. A ver, traten de decir la respuesta en sus casas antes de que descubra yo la respuesta. Dice, número 2, preguntas por qué te quiero, por tu suave mirada y tu dulce sonrisa, y tu aroma delicado y mil razones más. Aquí se ve el uso de las conjunciones, y a eso se le llama polisíleta. Número 3, después de la batalla, la sangre roja corría como riachuelo. Roja, que hace alusión, ¿no?, a sangre, esto es un epíteto. Luego, número 4, no me canso de repetir tu nombre y recordar tus hermosos ojos. Aquí vemos la repetición, hermosos. Eso es una reduplicación. Número 5, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, porque muero, porque no muero. Aquí hay una contradicción, dos contradicciones, ¿no? Vivo sin vivir en mí y luego muero porque no muero. A esta contradicción se le conoce como paradoja. Luego, compró un Picasso. Aquí tenemos que en realidad no compró al pintor, sino compró la obra. Entonces estamos diciendo el autor en lugar de la obra, y a eso se le conoce con el nombre de sinécdoque, de metonimia, perdón.
Luego tenemos verde hierba que sueña, verde de conciencia humana. Aquí hay una repetición, ¿no?, al principio de cada verso, y a eso se le conoce como anáfora. Luego, la suave, delicada, frágil, débil criatura se desvaneció. Vemos que es una enumeración y el uso de las comas en ella. A eso se le conoce como asímetro. Luego tenemos más dura que mármol, ¿no? Hay una exageración. Esto es un hipérbole. Luego tenemos ahora que contemplo la noche oscura, oscura como mi alma se encuentra hoy. Aquí terminamos con una palabra y empezamos con esa misma palabra el siguiente verso. A eso se le conoce como concatenación. Luego, el de los pies ligeros mató al joven héroe. En lugar de decir el nombre, decimos el de los pies ligeros. Esa es una perífrasis. Número 12 dice, su tierna mirada es como un oasis para mi triste vida. Aquí hay una comparación, ¿no?, por el uso del como. Esto es un símil. Luego, número 13, no hay pan para el pueblo. Se está utilizando la palabra pan en lugar de decir alimento. Este es un ejemplo de simégrafo. Luego, cada amanecer pienso en ti, cada anochecer pienso en ti. Hay la repetición, ¿no?, al final de cada verso. Esto sería una epífora. Y si alguno de ustedes se ha dado cuenta, aparte de haber epífora, también hay una anáfora, ¿no?, porque se repite la palabra cada. Pueden haber dos figuras en un mismo verso. Luego, del salón en su ángulo oscuro, ¿no?, hay un desorden de la oración. El orden debería haber sido, ¿no?, el ángulo oscuro del salón. Pero el alterar el orden es aquí tenemos un hipérbato. La 16 dice, el cielo estaba cubierto de blancos algodones. Aquí se está utilizando blancos algodones para hacer referencia de las nubes. A eso se le conoce como metáfora. Luego, ellas llevaban las flores, ellos el incienso. La coma ha sido utilizada en lugar del verbo llevaba. A eso se le conoce como elipsis. Luego, las flores repiten tu nombre, ¿no? Se le está dando una acción a un ser que no lo tiene, ¿no? Repite, la función de hablar, repetir, solamente pertenece al ser humano. A eso se le conoce como prosopopeya. O también animismo. La 19, regresa pronto, dulce amor mío. Hay un ruego, una súplica. A eso se le conoce como deprecación. Luego, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Hay una contradicción. Y a eso se le conoce como paradoja. Por último, dice, tu perfume tiene una dulce fragancia. El perfume nosotros lo percibimos por el olfato, ¿no?, igual que fragancia. Si le colocamos una característica que se percibe por el gusto, a eso se le conoce con el nombre de sinestesia. Bueno, chicos, espero que la clase les haya gustado, que la hayan entendido. Cualquier duda a través del foro y resuelvan pues la actividad que les voy a dejar, ¿no?, a través del sistema de Cubicon. Eso es todo, chicos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias.